Hola amigos, qué gusto estar con ustedes una vez más. Estamos terminando el sábado y ha sido un día muy gratificante, pero hemos aprendido muchas cosas seguramente en nuestras congregaciones, con nuestros amigos, en los lugares en los que nos hemos reunido en este día. Y yo quise empezar este video en vivo para hablar un poco más acerca de un tema que me pareció súper interesante. Se dice que el profeta Elías es el que da paso al Señor. Cuando Jesús estuvo en aquel momento muy triste para él, tenía una agonía tremenda. Dice la Escritura que vinieron dos hombres, Moisés y Elías, a darle ánimo al Señor, a darle fuerza. Pero, ¿cómo dos hombres pueden darle ánimo y fuerza a Jesús? Relata la Escritura que en estos momentos muy importantes para el Señor, necesitaba ser fortalecido. ¿Y qué más que con estos dos hombres grandes ante el Señor? Por una parte está Moisés, quien representa a los que han de morir, pero han de vivir porque creyeron en Jesús. Y por otra parte está Elías, el que sin ver la muerte fue trasladado al cielo. Entonces, se dice que para el fin del tiempo incluso vendrá un Elías que abrirá paso al Señor para su segunda venida. Pero nosotros vamos a ver el segundo Elías en esta ocasión. Estamos en vivo y hay un poco de bulla afuera. Estamos probando un nuevo estudio. Entonces vamos a tener grandes sorpresas, vamos a tener muchos temas. Vamos a aislar un poco mejor el ruido también para que no se escuche nada y nada desvíe la mente del espectador hacia el Señor. Mira, vamos a empezar con el estudio corto, muy corto por esta vez. Es más para probar, vamos a estar conversando un poco, pero yo he preparado algo. El espíritu de Elías es nuestro tema, como ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Y vamos a empezar con la lectura bíblica de este día. Se encuentra en Lucas 1. Lucas 1, 5. Y aquí nos dice, vamos a ver que todo esté saliendo muy bien. ¿Sí? Está funcionando. Entonces vamos a empezar con nuestra lectura. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Mira qué interesante, ¿no? Estas personas eran de un linaje muy especial. Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Quién no quisiera tener esta descripción? Era justo delante del Señor, irreprensible, dice, en todos sus caminos, en los mandamientos los guardaba todos. Ya nos da un poco más de luz acerca de quiénes eran los padres de Elías. Y voy a continuar leyendo un poco más para que nosotros veamos aquí el contexto, ¿sí?, de este tema. Voy a poner aquí en la pantalla el canal para que
esté controlando yo a la vez. Y dice el 6, los dos eran justos ante Dios y andaban sin reprensión en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de avanzada edad. Un día, cuando Zacarías ejercía el sacerdocio ante Dios, en el turno de su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Qué emocionante debían ser estos momentos cuando tú estás ofreciendo trabajo al Señor y se aparece un ángel. Dice, al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Y es simplemente de un texto como esto que nosotros podemos sacar una meditación completa también. Porque cuántas veces tú te has sentido triste, defraudado, que Dios no te escucha, que nuestras oraciones no pasan desde nosotros hacia el techo, no van más allá. Pero aquí, por este texto, a mí me dice que Dios está pendiente de todas las cosas que te ocurren. Dios está pendiente de tu petición, de lo que le vas a pedir a Él. Y mira, responde. Envió al ángel para que le responda y dice, tu oración ha sido oída. Elizabeth, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento. Y esto es algo que también me llama la atención muchísimo y me agrada porque dice, porque él será grande ante el Señor. Quisieras que estas palabras también diga Dios de ti. Mira a mi hijo que está aquí viendo este video. Él será grande ante el Señor. Pero también continúa dando una descripción más adelante y dice, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Y es aquí, mi amigo, cuando la historia se torna muy interesante. Zacarías se torna de una manera incrédula. Al contrario de lo que pasó con María, la madre de Jesús, reciben estas personas por el mismo tiempo la visita del ángel Gabriel. María dice o pronuncia las palabras, hágase lo que quiera el Señor con su sierva, parafraseando. Pero más adelante, si nosotros continuamos con la lectura, yo te invito a que tú continúes con este estudio maravilloso o esta historia maravillosa, pero yo te voy a resumir. Y dice que Zacarías dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo yo tener un hijo? Le dice al ángel. Yo ya estoy viejo, mi esposa está vieja, pero mira esta contradicción tan grande y tremenda. Zacarías, en ese momento, cuando va a recibir la bendición, no cree, contradice al ángel. Sin embargo, él ya venía orando por un hijo, porque dice, Juan, tu petición ha sido escuchada. No sé si tú ya te encontraste en esta situación, en el que pides al Señor, pides la bendición y cuando ya tienes la bendición no sabes qué hacer con ella. Es tiempo de seguir pidiendo al Señor para que no solo te dé la bendición, sino que te capacite para continuar y saber qué hacer con ella. Y continuando con nuestra historia, mira lo que dice más adelante.
la influencia de Juan en la gente. Durante un tiempo, la influencia del Bautista sobre la nación había sido mayor que la de sus gobernantes y sacerdotes. Mira lo que dice aquí. Su influencia era mucho más grande. Tenía muchísimos seguidores, mucha influencia. La influencia del Bautista sobre la nación había sido mayor que la de sus gobernantes, sacerdotes o príncipes. Si hubiese declarado que él era el Mesías y encabezado una rebelión contra Roma, los sacerdotes y el pueblo se habría agolpado alrededor de su estandarte. Quiere decir que aquí todos se hubiesen reunido para proclamarle el rey Mesías a Juan, si él hubiese querido. Pero frente a las evidencias que tenía de su poder, había rechazado constantemente esta magnífica seducción. Había dirigido hacia otro la atención que se fijaba en él. Satanás ya estaba ahí, obrando en su corazón, llenándole de orgullo para decirle, pero mira cómo todas estas personas te siguen, anda adelante. Pero ¿qué nos decía la palabra del Señor? Él fue lleno del Espíritu Santo en todo tiempo, incluso desde su nacimiento. Juan el Bautista tenía esta tentación. Los discípulos de Juan el Bautista se vieron tentados también a llenarse de orgullo por las cosas y las personas que seguían a su líder. Es interesante notar aquí que cuando dice el deseado de todas las gentes, cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírle. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados, y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por sus discípulos. Dice, así puso su sello sobre la misión de su precursor, pero los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Incluso los discípulos de Juan ya tenían celos del ministerio de Jesús, de la popularidad que él también estaba ganando, de los seguidores que él seguía teniendo. Pero ¿cómo era el mensaje del Bautista? Muchas veces nosotros en nuestras iglesias, con nuestros amigos, tratamos de ser suave, tratamos de hablar un evangelio liviano para que no ofenda o para que no se vayan los jóvenes de la iglesia, que no está mal, pero mira cómo era el mensaje o la forma de dar el mensaje, porque era la verdad. Dice aquí, Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Qué interesante. Nosotros aquí anotamos un contraste grandísimo entre el mensaje que damos hoy en día y el mensaje que se daba en aquel tiempo. Nosotros también notamos el mensaje de Cristo. Y yo no estoy diciendo aquí que nosotros tenemos que ser duros con la gente. No me malinterpreten. Yo no estoy enseñando que tienen que señalar los pecados de todos. Tampoco estoy diciendo eso. Solo estoy aquí notando la diferencia del mensaje poderoso de aquel tiempo con el mensaje que tal vez hoy estamos dando. Haced pues, dice el versículo 8, frutos dignos de arrepentimiento.
Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también hecha está puesta la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo. Entonces mira aquí, qué interesante. Aquí quiero que pongas atención porque Juan no solo daba el problema, no solo planteaba el estado de las personas, sino también mostraba la solución. Y es como nosotros debemos predicar. Dice el 11, respondió, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y esto me recuerda a mí, mi querido amigo, la enseñanza que Jesús dio en Mateo 25, llamada por nosotros el juicio a las naciones. Dice que el Señor no vendrá por gente que se sabía la Biblia de memoria. El Señor no vendrá por gente que se sabía el espíritu de profecía, de principio a fin. El Señor vendrá, dice, por aquellos quienes sirvieron. Y es aquí donde nosotros debemos de comenzar a pensar que, como dice la palabra, el que no sirve, no le sirve. Porque algunos y muchos se levantarán diciendo, Señor, Señor, pero en tu nombre cuántas veces profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre bautizábamos. Pero Él les dirá, yo no les conozco. Dice, porque cuando tuve hambre, no me diste de comer, porque cuando tuve frío, no me cubriste, cuando estuve enfermo, no me visitaste, y en la cárcel y no fuiste a verme. Y ellos dirán, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos desnudo, enfermo, con hambre y no fuimos a ti? Y el Señor les dirá, o nos dirá, por cuanto no hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. Pero habrá otro grupo, y a ellos les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitaste, y ellos dirán, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo nosotros hicimos eso? Y el Señor les dirá, por cuanto hiciste a estos, uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y esto me lleva a pensar en que estas personas no estaban buscando hacer el bien para ganar el cielo, sino ya se había convertido en la forma de vivir de estas personas. Por eso dicen y preguntan, ¿cuándo, Señor, nosotros hicimos eso? Ellos estaban viviendo la vida normal. Aparentemente para ellos, ya se había convertido en su estilo de vida natural, porque la ley de Dios había sido puesta en su corazón, que es la mente. Y dice, ya haré un nuevo pacto para aquellos días con mi pueblo. Ya no como el que hice antes. Y es de esta forma que muchos protestantes sacan de contexto y dicen que la ley de Dios ya no está vigente. Pero eso no es así, porque Dios te dice, en aquellos días daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Quiere decir que ya no tendremos solo en tablas de piedra, sino que la ley estará dentro de nosotros y viviremos y actuaremos según esta ley de Dios, que es el carácter de Él mismo. Vamos a poner la última cita de nuestro estudio de esta noche. Dice, ¿cómo debe ser el verdadero sentir del cristiano? Esta cita se encuentra en el deseado de todas las gentes y dice así, existen todavía
los mismos peligros. Dios llama a un hombre a hacer cierta obra y cuando la ha llevado hasta donde le permiten sus cualidades, el Señor suscita a otros para llevarle más lejos. Pero, como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero. La atención se fija en lo humano en vez de lo divino. Se infiltran los cielos y la obra de Dios queda estorbada. El que es así honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia. No comprende cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar dirección del hombre y así caen en error y son inducidos a apartarse de Dios. La obra de Dios no ha de llevar la imagen e inscripción del hombre. De vez en cuando el Señor introducirá diferentes agentes por medios a los cuales su propósito podrá realizarse mejor. Bienaventurados los que estén dispuestos a ver humillado el yo, diciendo con Juan el Bautista, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Mi querido amigo, espero que este corto estudio que hemos tenido haya sido de bendición para tu vida y que nos invite a meditar cómo estamos llevando la misión del Señor. ¿Cómo estamos nosotros interviniendo en sus planes? Muchas veces nosotros, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, ocupamos un lugar muy alto y eso no está mal, porque hay que liderar la iglesia del Señor de una buena manera. Pero cuando no se nos reconoce, ¿cómo te pones? Cuando no se te da el lugar que tú te mereces, cuando tú haces todo el trabajo y otro se lleva el crédito. Juan dijo, eso no me importa, porque a mí me conviene menguar y a él crecer. Querido amigo, espero que el Señor pueda obrar en nuestros corazones para que le demos la gloria que Él se merece solo a Él. Dice una pequeña historia que es muy agradable, que cuando entraron dos pequeños burritos a un campo, el uno comienza a hablar con el otro y le dice, a mí en Jerusalén me adoran, yo soy el mejor, todos me siguen, todos son mis seguidores, me aplauden, me cantan hosanas. Y el otro le dice, ¿pero por qué? ¿Quieres que te enseñe? Vamos. Van estos dos burritos y entran a Jerusalén. Dice que al entrar estos dos burritos, la gente no les hacía caso, mejor le empujaban. Y es de cuando el uno le pregunta al otro, ¿no dijiste que todos ellos te seguían, te cantaban y te rendían homenaje? Es cuando el otro burrito dice, no lo entiendo, porque ayer, cuando entré por estas mismas puertas, toda esta gente me seguía. Ayer cuando entré por estas mismas puertas, a esta misma hora, con Jesús en mi espalda, todo el mundo me rendía homenaje, me cantaba hosanas y me tiraban sus palmas en los pies. Mi amigo, muchas veces nosotros somos como este animalito. Muchas veces nosotros nos portamos como un burrito, queriendo recibir toda la gloria que Él se merece cuando cantamos o cuando predicamos, cuando hacemos cualquier labor, cuando vamos incluso a ayudar a otras personas. Queremos que a nosotros se nos reconozca. Isaías decía, nada bueno hay en mí. Y Pablo dice,
porque Dios es el que provoca el creer como el hacer por su buena voluntad. Espero que el Señor nos bendiga y te ayude a seguir creciendo. Me despido, mi nombre es Walter Vallejo, hasta la próxima.